mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la zona maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Estoy completamente, después de pesquisar para hacer los apuntamientos para este video, de descubrir que también había persecución en esta época. ¡Ay, por Dios! Yo creía de verdad que en el tiempo del imperio se había acabado la persecución religiosa, pero no. Entonces ahora, sin más demora, vamos directo para el tema del video. Y no sé si ustedes ya percibieron, pero es curioso que en lo que hace tocar a religión hay mucho que chismear. No sé por qué. ¿Se acuerdan que en el video que yo hice antes de este, yo dije que en la Constitución de 1824, en su quinto artículo, estaba escrito que la religión oficial de Brasil era la religión católica apostólica romana, y esto, claro, tuvo su impacto en la libertad religiosa de las demás religiones. Ya en el proyecto de constitución de 1823 decía que la práctica religiosa libre solamente sería permitida para las comunidades cristianas. Miren que al decir comunidades cristianas podría incluir también los protestantes, pero desafortunadamente o afortunadamente esta constitución de 1823 no fue establecida en la práctica, y la que fue establecida en la práctica, ¿se acuerdan que yo hablé en el video Constituyendo en Río? Fue la Constitución de 1824, y esta determinaba, además de que la religión oficial era la católica, que la libertad religiosa completa era exclusiva de la religión católica, y a las demás religiones era permitido que practicaran su religión de forma libre, desde que fueran practicadas en edificios que no presentasen características arquitectónicas de templos. Tendrían que practicar la religión en casas comunes, empezando entonces por los protestantes. Había otras leyes que lo favorecían, y una de ellas era el Tratado de Comercio de 1810, que fue establecido con Inglaterra, y en este tratado se quedó establecido que Portugal daría libertad religiosa para los ingleses. Y bueno, hay muchas religiones protestantes que vinieron para Brasil de Inglaterra. Entonces esto se aplica para muchas religiones protestantes, pero específicamente en lo que hace tocar a los anglicanos, el primer templo anglicano en Río solamente fue permitido que fuera construido después que el proyecto de las ventanas fue cambiado para que las ventanas pasasen a ser semejantes a las ventanas de casas comunes. Adelante, ahora vamos a hablar de las religiones africanas. Aquellas practicadas por los esclavos, ¿se acuerdan? Ya desde que ellos llegaron aquí en el tiempo de la colonia, pues en el tiempo del imperio no cambió mucho. Ellos siguieron practicando su religión al aire libre, pero en lugares así escondidos, y usualmente por la noche. Y esto era porque la persecución continuaba por la policía y por causa de la incredulidad e ironía de los blancos. ¡Ay, por Dios! Y no olvidemos, claro, que en esta época aún la esclavitud no había terminado en Brasil. Pero voy a llegar allá. Llegó el momento de hablar de aquella comunidad religiosa que estuvo aquí desde el inicio, literalmente, desde 1342, sí, la comunidad judaica. No sé ustedes,
Pero si yo fuera una judía en esta época, teniendo en la mente la persecución bien fuerte que los pobres sufrieron a lo largo de todo el periodo colonial, mirando la Constitución y leyendo, la única restricción es que tiene que ser en una casa común. Yo diría Mazel Tov y pasaría por lo menos una semana celebrando, sin paro. La sinagoga más antigua de Río es la Unión Israelita Shel Gelimut Hasidim, que fue fundada originalmente en 1840 y fue instalada inicialmente en una casa común, siguiendo la regla, en la Plaza de la República, esquina con la calle Señor dos Pasos, también en el centro de Río. Y hoy en día, esta misma sinagoga está en Botafogo. Y yo misma nunca estuve allá, quizá un día, pero creo que ahora tiene más una apariencia de un templo, claro, porque la Constitución de 1824 no es más la Constitución de Brasil. También es de esta época la primera organización oficial de los judíos, que se llamaba Unión Israelita de Brasil y fue instituida por decreto, o sea, bien oficial, en 28 de enero de 1873 y que en su artículo 1 decía el siguiente: esta sociedad tiene por objetivo ayudar a todo y cualquier israelita que se encuentre en dificultades. Por lo tanto, se trataba de una sociedad filantrópica para ustedes que no sean judíos, pero que siempre sospecharan de que cuando un judío está así en dificultades económicas, todos nosotros ya estuvimos allá, no es vergüenza ninguna, los demás lo ayudan. Es verdad y por lo menos en Brasil es oficial. Y además, en lo que hace tocar a la libertad religiosa de los judíos que me estén viendo, digan en los comentarios en los países de ustedes cómo era en esta época. Yo sé, claro, de algunas cosas más generales de la historia, obviamente, pero puede ser que haya países que yo nunca escuché hablar cómo era y todo eso. Entonces me gustaría mucho saber en los comentarios cómo estaba la situación de la comunidad judaica en los países de ustedes en esa época, en especial en América Latina y en España, cómo estaba en esta época. Me gustaría mucho saber. Siguiendo, voy a hablar ahora del espiritismo kardecista. Diferente de las otras religiones que yo hablé hasta ahora, nació en este periodo, en el siglo XIX, pero ella apareció, mejor dicho, por primera vez en Francia, con las mesas girantes, que eran mesas literalmente que giraban para un lado o para otro como una forma de comunicación con espíritus. Un niño que se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail, conocido popularmente como Allan Kardec, que históricamente es reconocido como el padre del movimiento espírita, vio esas mesas girantes, pero no les hizo mucho caso. Pero cuando él ya era un adulto, él empezó a recibir directamente comunicación de los espíritus, sin necesitar de objetos o mesas o nada de eso, comunicación directa. Y con esta comunicación directa, él hizo preguntas y obtuvo respuestas y juntó estas preguntas y respuestas en un libro que fue el primer libro del movimiento espírita, publicado en Francia en 1857 y existe hasta hoy, que es el Libro de los Espíritus. En este libro están los principios básicos del espiritismo, que son los siguientes: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o del espíritu, la posibilidad de comunicación con los espíritus si la persona quiere y puede, y a esto ellos llaman de merecimiento, tener mérito para esto. Pero según ellos, todos nosotros tenemos esta habilidad, pero algunos la desarrollan y otros no. Y esto es que ellos están
hablando del merecimiento, de poder y querer, y la pluralidad de los mundos habitados por los espíritus en el plano espiritual, y también que la caridad es fundamental para que cualquier espíritu que desarrolle la mediunidad, que yo llamo o no, alcance la perfección. En 1860, el profesor Casimir Leutold, y perdónenme por eventual pronuncia errada, que yo no hablo francés, que fue el fundador del Colegio Francés aquí en Río, publicó la traducción de 2 otros libros, Los tiempos llegaron y El espiritismo en su más simple expresión. Entonces, en este mismo año, las primeras reuniones espíritas fueron hechas por franceses en la ciudad de Río. Adelante, en 1873, fue fundada la primera institución espírita en Río de Janeiro, organizada, que se llamaba Sociedad de Estudos Espíriticos Grupo Confucio. Y en esta sociedad solamente era permitido que se utilizara los principios y conceptos que estaban en el Libro de los Espíritus de Allan Kardec y en el Libro de los Mediums. Y todo estaba yendo así bien hasta que en 1881, adivinen quién vino bater en la puerta. La persecución. Empezó la persecución oficial al espiritismo en 28 de agosto de 1881 porque una orden policial prohibió el funcionamiento de la Sociedad Académica Dios, Cristo y Caridad y de los demás centros espíritas que tenían conexión con esta sociedad. Y claro, hubo una gran movilización del movimiento espírita junto a las autoridades hasta que en 6 de septiembre de este mismo año fueron recibidos por el propio emperador Don Pedro II y ahí se pacificó por lo menos por un rato. Con esto se termina este video. Habló de las otras religiones en el tiempo del imperio. Espero que a ustedes les haya gustado este video y si os gustó este video, dejen tu like, suscríbete en el canal, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Sor Maravillosa. Y como este costumbre en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!